Mi nuera trató de convertirme en su sirvienta. Mi hijo me miró directamente a los ojos y me dijo, agradece que tienes techo y comida. Nunca imaginé que mi propia sangre pudiera quebrarme de esta manera. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por tan solo un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que le des like a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Todavía recuerdo aquella noche en la Doctores cuando finalmente me quebré. La tenue luz de la cocina creaba largas sombras sobre el piso de mosaico agrietado. Ahí estaba, aferrando una taza de té rajada, el regalo de bodas de mi madre de hace décadas. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas mientras las palabras de mi hijo resonaban en mi mente como un disco rayado. Agradece que tienes techo y comida. La taza temblaba en mis manos artríticas, igual que mi dignidad en ese departamento apretado donde el rugido incesante del metro afuera parecía burlarse de mi sufrimiento silencioso. Esa taza de té contenía más que té. Contenía recuerdos de mejores días, cuando el amor no era condicional, cuando el respeto no era algo que tenía que mendigar. El departamento olía a cera para muebles gastada, mezclada con el aroma pesado de la desilusión que parecía filtrarse desde cada rincón. Cada mañana despertaba al sonido del tráfico en Eje Central, y cada mañana me preguntaba cuándo me volví invisible en la casa de mi propio hijo. Había estado viviendo con ellos durante 2 años desde que falleció mi esposo, 2 años de ser la columna vertebral no reconocida de su hogar, la cuidadora que nunca tenía días de descanso, la muchacha que nunca recibía pago, la abuela que se suponía debía estar agradecida por las migajas de atención. Esa noche en particular, después de tallar los pisos hasta que mis rodillas gritaron en protesta, reuní el valor para acercarme. Le mandé a mi hijo un mensaje de WhatsApp simple. Las palabras estaban tan cuidadosamente elegidas, cada una pesada de esperanza. Te extraño, mijo. ¿Podemos cenar juntos? Solo nosotros 3. Tú, yo y Sara. Siento que ya no platicamos como antes. Me quedé viendo mi celular por horas. El mensaje aparecía como entregado, pero no llegaba respuesta. 1 hora se volvió 2. 2 se volvieron 4. Los días pasaron como melaza, espesos y lentos, mientras ese mensaje permanecía sin leer. Mi corazón se hundía más profundo con cada hora que pasaba, cada notificación ignorada, cada cena silenciosa donde discutían sus planes sin incluirme. Cuando mi teléfono finalmente sonó 5 días después, mi corazón saltó. Tal vez había visto mi mensaje. Tal vez finalmente podríamos conectar. Pero la voz del otro lado no era cálida ni se disculpaba. Era de negocios, eficiente, fría. Amá, necesitamos que el departamento esté limpio antes de que lleguen nuestros amigos esta noche. El club de lectura de Sara se reúne aquí, y ya sabes cómo le gusta que todo esté perfecto. ¿Puedes asegurarte de que el baño quede reluciente? ¿Y tal vez pasar la aspiradora otra vez en la sala? No mencionó mi mensaje. No reconoció mi súplica por conexión. Solo otra orden disfrazada de petición. Colgué el teléfono y sentí que algo dentro de mí moría un poco más. La realidad me cayó encima como una ola en medio de la tormenta. No era su madre o abuela en ese momento. Era su ayuda doméstica no remunerada. Pero déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame compartir la historia de una mujer que dio todo y no recibió nada a cambio. Una mujer que aprendió por las malas que a veces el amor no es suficiente, y a veces las personas que deberían protegerte son las que más te lastiman. Hace 3 años, mi mundo se desplomó cuando mi esposo Roberto murió repentinamente de un infarto. Habíamos estado casados 42 años, construyendo una vida modesta juntos en nuestra casita en la Santa María la Ribera. Roberto era mi roca, mi mejor amigo, mi compañero en todo. Cuando falleció, no solo perdí a mi esposo, perdí mi identidad, mi seguridad, mi sentido de hogar. Los gastos del funeral se comieron nuestros ahorros más rápido de lo que pude procesar el dolor. La pensión de Roberto no era suficiente para cubrir los pagos de la hipoteca, y las cuentas médicas de sus últimas semanas en el Hospital General siguieron llegando como crueles recordatorios de mi pérdida. Me estaba ahogando financiera y emocionalmente cuando mi hijo Miguel llamó con lo que parecía ser un salvavidas. «Amá, no deberías estar sola ahora. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros?»
Sara y yo hemos estado platicando y pensamos que sería bueno para todos. Podrías ayudar con el pequeño Tomás, y nosotros podríamos cuidarte. En ese momento sonaba como amor. Sonaba como familia cuidando a la familia. Vendí mi casa, el hogar donde Miguel había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado innumerables cumpleaños y días festivos. La vendí y usé cada peso para pagar mis deudas y ayudar a Miguel y Sara con sus gastos crecientes. Tenían préstamos estudiantiles, una hipoteca en su departamento de la Doctores y deudas de tarjetas de crédito que parecían crecer cada mes. Les entregué 73,000 pesos, todos los ahorros de mi vida, el dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado cuidadosamente para nuestro retiro, para nuestros años dorados que nunca tuvimos la oportunidad de compartir. Se lo di todo a mi hijo, creyendo que estaba invirtiendo en el futuro de nuestra familia, creyendo que estaba asegurando mi lugar en su hogar y corazones. Considéralo una herencia adelantada, le dije a Miguel mientras firmaba el cheque. Sus ojos se iluminaron con alivio y gratitud. Sara me abrazó fuerte y susurró: «Gracias, mamá. Nos estás salvando». Las primeras semanas todo parecía perfecto. Tenía mi propia recámara pequeña y me sentía útil otra vez. Cocinaba las comidas favoritas de Miguel, las que le había hecho desde niño. Ayudaba con Tomás de 3 años, leyéndole cuentos antes de dormir y llevándolo al Parque de los Venados. Sentía que tenía un propósito otra vez, pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Las peticiones empezaron pequeñas y razonables. «Amá, ya que estás en la casa, ¿no te importaría meter una carga de ropa? ¿O podrías recoger a Tomás de la guardería? Sara se está tardando en el trabajo». No me molestaba. Estaba feliz de ayudar. Estaba agradecida de ser necesaria, de sentir que me estaba ganando mi lugar en su hogar. Pero las peticiones se multiplicaron como hierba mala en un jardín descuidado. Pronto estaba haciendo todas las compras del súper, toda la cocina, toda la limpieza. Estaba despierta a las 6 cada mañana preparando el desayuno y empacando los almuerzos. Era la primera en despertar y la última en dormir, asegurándome de que todo estuviera perfecto para ellos. Mi artritis comenzó a empeorar por todo el tallar y cargar, pero cuando mencioné mis articulaciones adoloridas, la respuesta de Sara fue despectiva. «Bueno, mamá, todos tenemos nuestros achaquitos. Eso es solo parte del envejecimiento». Achaquitos. Como si la sensación punzante en mis rodillas fuera solo una molestia menor. Como si la hinchazón en mis manos que me dificultaba abrir frascos fuera algo que me estaba imaginando. Empecé a tomar medicamentos de venta libre solo para poder hacer mis quehaceres diarios. Pero nunca me volví a quejar. Aprendí a sufrir en silencio. Las conversaciones en la cena se volvieron tensas y unilaterales. Miguel y Sara discutían su trabajo, sus amigos, sus planes del fin de semana. Yo trataba de unirme, de compartir algo sobre mi día o preguntar sobre el de ellos, pero me encontraba con sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos y respuestas breves que dejaban claro que mis contribuciones no eran particularmente bienvenidas. «¿Cómo estuvo tu club de lectura, Sara?», pregunté una vez, genuinamente interesada en conectar con mi nuera. «Bien», respondió, sin levantar la vista de su celular. «¿Qué están leyendo?» «Solo una novela romántica. Probablemente no te interesaría». El rechazo dolió, pero me lo tragué junto con mi orgullo. Me dije que solo estaban ocupados, solo estresados con el trabajo y la crianza. Me dije que las cosas mejorarían una vez que se acomodaran en su nueva estabilidad financiera, ahora que sus deudas estaban pagadas con mi dinero. Pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Mi cumpleaños llegó y pasó sin reconocimiento. Ni una tarjeta, ni un pastel, ni siquiera un simple «feliz cumpleaños». Pasé el día limpiando su baño y lavando su ropa, preguntándome si simplemente se les había olvidado o si no les importaba. Cuando lo mencioné suavemente en la cena esa noche, Sara se veía genuinamente sorprendida. «Ay, ¿fue hoy? Perdón, mamá. Hemos estado tan ocupados. Tal vez podemos hacer algo el próximo fin de semana». El siguiente fin de semana llegó y pasó. No hubo celebración, no hubo reconocimiento, no hubo compensación. Era como si mi cumpleaños 71 nunca hubiera existido.
Los días festivos fueron aún peores. Llegó el Día de Muertos, y pasé todo el día en la cocina preparando un festín para 12 personas. Sara había invitado a su familia y algunos amigos sin consultarme, naturalmente asumiendo que yo manejaría toda la cocina y el servicio. Hice mole desde cero, preparé tamales, hice 3 postres diferentes. Me dolían los pies, mi espalda gritaba, pero sonreí y serví a todos con gracia. Durante la cena, mientras llenaba vasos de agua y levantaba platos, escuché a la hermana de Sara comentarle a su amiga: «Sara tiene mucha suerte de tener ayuda en casa. Ojalá mi suegra fuera tan útil». Ayuda en casa. Las palabras me pegaron como un golpe físico. No era familia para ellos. No era la madre de Miguel o la abuela de Tomás. Era personal doméstico que casualmente compartía su ADN. La Navidad fue de alguna manera aún más dolorosa. Vi a Miguel y Sara intercambiar regalos caros, joyería y electrónicos y escapadas de fin de semana, mientras yo recibía una tarjeta de regalo genérica a una farmacia de cadena. El mismo tipo de regalo impersonal que le darías a tu cartero o a la señora que hace tu tintorería. Traté de darle a Tomás un tren de madera que había seleccionado cuidadosamente y envuelto con amor, pero Sara lo interceptó antes de que pudiera abrirlo completamente. «Ay, mamá, no necesitabas comprarle nada. Ya tiene tantos juguetes». El tren desapareció en un closet, y nunca lo volví a ver. Más tarde lo encontré listado en venta en Facebook Marketplace. Mi regalo de Navidad para mi nieto estaba siendo vendido en línea por 500 pesos. La descripción decía: «Tren de juguete nuevo, nunca usado. Debe irse ya». Esa noche, sola en mi pequeña recámara mientras el resto de la familia veía películas y se reía en la sala, lloré hasta quedarme dormida. Lloré por la mujer que solía ser, por el respeto que una vez comandé, por el amor que pensé que merecía, pero aparentemente no. Pero me convencí de que las cosas mejorarían. Me dije que estaba exagerando, siendo demasiado sensible. Tal vez así era como funcionaban las familias modernas. Tal vez estaba esperando demasiado. El punto de quiebre llegó una mañana fría de febrero cuando desperté con fiebre y escalofríos. Había agarrado la gripe que andaba dando vueltas, y me sentía fatal. Mi cuerpo me dolía, mi garganta estaba irritada, y apenas podía levantarme de la cama. Había esperado un día tranquilo de descanso y recuperación, pero a las 8 de la mañana, Sara tocó la puerta de mi recámara. «Mamá, sé que no te sientes bien, pero ¿podrías cuidar a Tomás hoy? La guardería llamó que estaban enfermos, y tengo esa presentación importante en el trabajo». Me arrastré fuera de la cama, todavía en camisón, sintiéndome como la muerte calentada. Pasé el día persiguiendo a un niño de 3 años lleno de energía mientras luchaba contra la fiebre y las náuseas. Tomás era dulce, pero también demandante, como cualquier niño de esa edad sería normalmente. Quería atención constante, snacks, cuentos, juegos. Para la noche estaba completamente agotada. Sara llegó a casa y me encontró colapsada en el sillón con Tomás viendo caricaturas a mi lado. En lugar de preocupación por mi salud, sus primeras palabras fueron: «Mamá, ¿qué pasó con la sala? Está un desastre». Miré alrededor con ojos febriles y vi juguetes regados por el piso, cojines fuera de lugar, el caos normal que viene con cuidar a un niño pequeño. «Lo siento», susurré. «He estado enferma, y Tomás estuvo jugando». «Bueno, ¿podrías nomás arreglar un poquito? Vienen visitas mañana, y necesito que todo se vea bonito». Me levanté y pasé otra hora limpiando con fiebre. Esa noche, me tomé la temperatura y descubrí que era más de 38 grados. Había estado trabajando todo el día con fiebre significativa, y nadie en esa casa me había mostrado ni una pizca de preocupación o compasión. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado cuándo te convertiste en una carga en lugar de una bendición? Quiero saberlo, porque esa noche, acostada en la cama con escalofríos y el corazón roto, empecé a cuestionar todo lo que pensé que sabía sobre el amor y la familia. A la mañana siguiente, todavía débil por la enfermedad, me arrastré a la cocina para hacer el desayuno como siempre. Miguel ya estaba ahí, viendo su celular mientras tomaba café. Empecé a quebrar huevos en un sartén, pero mis manos temblaban por la fiebre y el agotamiento.
Amá, estás haciendo un tiradero, dijo sin levantar la vista de su pantalla. A ver si tienes más cuidado. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Aquí estaba yo, enferma como un perro, todavía sirviéndole el desayuno, y su única preocupación era que pudiera gotear huevo en su preciosa barra. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Miguel, realmente no me siento bien. ¿Hay alguna manera de que pudieras hacerte tu propio desayuno esta mañana? Finalmente me volteó a ver, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Irritación, molestia, como si le hubiera pedido algo irrazonable. Amá, tengo que estar en el trabajo en 20 minutos. No tengo tiempo para cocinar. ¿No puedes nomás aguantarte? Tómate algo o algo así. Aguantarte. Tómate algo. Como si mi enfermedad fuera una inconveniencia para él, en lugar de algo que merecía cuidado y preocupación. Este era mi hijo, el bebé al que había amamantado durante incontables enfermedades infantiles, el niño por el que había sacrificado todo, y no se podía molestar en hacer sus propios huevos cuando tenía fiebre. Terminé de hacer su desayuno en silencio, mis manos temblando no solo por la enfermedad, sino por la realización aplastante de que me había convertido en nada más que ayuda doméstica no remunerada en la casa de mi propio hijo. Esa tarde, mientras estaban en el trabajo y Tomás en la guardería, hice algo que no había hecho en meses. Revisé el correo que se había estado acumulando en la barra de la cocina. La mayoría estaba dirigido a Miguel y Sara, recibos y anuncios y estados de cuenta bancarios. Pero mezclado con su correo, encontré algo que me heló la sangre. Era un recibo de un restaurante caro en Polanco. La fecha era del fin de semana anterior, cuando me habían dicho que estaban muy quebrados para llevarme a cenar por mi cumpleaños. La cuenta era por casi 2,000 pesos, suficiente para alimentar a toda nuestra casa por una semana. Mis manos temblaron mientras desplegaba ese recibo. Habían estado en Pujol, uno de los mejores restaurantes de la ciudad, disfrutando vino y múltiples tiempos mientras me decían que no podían permitirse llevar a su madre a una cena simple de cumpleaños. Empecé a revisar más papeles, buscando otra evidencia de su engaño. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando cargos en tiendas de lujo, recibos de escapadas de fin de semana a Valle de Bravo, evidencia de un estilo de vida que estaban viviendo mientras me lloraban pobreza. Habían estado usando mis 73,000 pesos para financiar su entretenimiento mientras me trataban como una sirvienta endeudada. Pero el peor descubrimiento estaba aún por venir. Enterrado en una pila de papeles, encontré una conversación de WhatsApp impresa entre Miguel y Sara. El asunto decía: situación de Amá. Mi corazón latía fuerte mientras leía su discusión casual sobre mi futuro. Sara había escrito: ¿cuánto tiempo tenemos que tenerla aquí? Me está sacando de quicio con todas sus metidas y comentarios sobre todo. La respuesta de Miguel me debilitó las rodillas. Al menos hasta que paguemos el resto de las tarjetas de crédito. Su dinero realmente nos salvó el pellejo, pero ahora estamos atorados con ella. No más tenemos que aguantarnos y lidiar con esto por ahora. Sara había respondido: tal vez deberíamos buscar algún tipo de vivienda para adultos mayores para ella. Algo barato pero limpio. Probablemente estaría más feliz con gente de su edad. La respuesta final de Miguel fue como un cuchillo en mi corazón. Vamos a darle otro año. Es útil para el cuidado de niños y quehaceres. Mano de obra gratuita es difícil de conseguir en estos días. Mano de obra gratuita. Eso era lo que me había vuelto para ellos. No mamá, no abuela, no familia. Mano de obra gratuita. Me senté en el piso de su cocina, rodeada de evidencia de su traición, y lloré. Estas ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de humillación, de una mujer finalmente viendo la verdad sobre su situación. Les había dado todo: mi hogar, mis ahorros, mi dignidad, mi salud. Y a cambio, me veían como una carga que tenían que aguantar y lidiar con ella. Estaban planeando descartarme como un mueble viejo tan pronto como ya no fuera útil. Esa noche, cuando llegaron del trabajo, estaba sentada en la sala con toda la evidencia extendida en la mesa de centro. Los recibos del restaurante, los estados de cuenta de tarjetas de crédito, los WhatsApps impresos.
Miguel entró primero y vi su cara cambiar de confusión a reconocimiento a pánico mientras se daba cuenta de lo que había descubierto. «Amá, te puedo explicar», empezó, pero levanté mi mano para detenerlo. «No», dije en voz baja. «No insultes mi inteligencia tratando de explicar esto». Sara apareció detrás de él, echó un vistazo a los papeles, e inmediatamente se puso a la defensiva. «Mamá, no tenías derecho de revisar nuestro correo personal». Correo personal que estaba en la barra al lado de recibos de la vida que han estado viviendo con mi dinero, mientras me tratan como ayuda contratada. Miguel se sentó pesadamente en su silla, el peso de su engaño finalmente visible en su cara. «Amá, no es lo que parece. Es exactamente lo que parece, Miguel. Tomaste mi dinero, y ahora estás atorado conmigo. Mano de obra gratuita, como lo pusiste en tu mensaje». El cuarto se quedó silencioso, excepto por el tic-tac del reloj en la pared. Por primera vez en 2 años, tenía su completa atención, no porque les importara yo, sino porque los habían cachado. La discusión que siguió fue fea y dolorosa. Trataron cada táctica de manipulación en el libro. Me hicieron ver como desagradecida, demasiado sensible, irrazonable. Me recordaron que me estaban proporcionando vivienda y comida, como si el refugio básico fuera algún tipo de regalo generoso en lugar del mínimo decente después de que les había dado mis ahorros de toda la vida. Pero la conversación que me rompió el corazón completamente pasó a la mañana siguiente. Había pasado la noche dando vueltas, tratando de descifrar cómo seguir adelante. Me acerqué a Miguel mientras tomaba su café matutino, esperando que pudiéramos tener una conversación calmada y adulta sobre nuestra situación. «Miguel, creo que necesitamos hablar sobre algunos límites», dije cuidadosamente. «Estoy feliz de ayudar con Tomás y contribuir al hogar, pero no puedo seguir siendo la mucama de todos. Necesito algo de respeto, algo de consideración por mi salud y bienestar». Me miró con esos ojos fríos que empezaba a reconocer, ojos que no tenían calidez ni afecto por la mujer que lo había criado. «Amá, necesitas ajustar tus expectativas. Esta no es tu casa. Estas no son tus reglas. Si te quieres quedar aquí, necesitas contribuir. Y si no te gusta, hay asilos». La amenaza colgó en el aire entre nosotros como veneno. Asilos. A los 71, sin ahorros porque se los había dado todo a él, la perspectiva del cuidado institucional era aterrorizante. Pero sus siguientes palabras fueron aún más crueles. «Deberías agradecer que tienes techo y comida. La mayoría de las mujeres de tu edad no tienen tanta suerte». Agradecer. Debía agradecer por ser tratada como ayuda doméstica no remunerada en el hogar que había ayudado a financiar con los ahorros de mi vida. Agradecer por el privilegio de ser insultada, ignorada y explotada por mi propio hijo y nuera. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía continuar aceptando este trato, continuar encogiendo hasta la invisibilidad, hasta convertirme en nada más que un fantasma rondando su departamento. O podía encontrar mi columna vertebral y luchar por mi dignidad, aunque eso significara arriesgar todo. Pero aún no estaba lista para tomar esa decisión. Estaba asustada, aislada y emocionalmente vencida. No tenía a dónde ir y no tenía dinero para llegar ahí. Así que me tragué mi orgullo una vez más y traté de hacer lo mejor de una situación imposible. Las semanas que siguieron fueron una danza coreografiada cuidadosamente de desesperación silenciosa. Continué mi rutina de cocinar, limpiar y cuidar niños, pero ahora cada tarea se sentía como tragar vidrio. Cada «por favor» y «gracias» se sentía hueco y teatral. Cada sonrisa que forcé se sentía como si pudiera rajarme la cara. Empecé a prestar más atención a las conversaciones a mi alrededor. La manera casual en que discutían sus planes sin incluirme. La manera en que hablaban de mí cuando pensaban que no podía escuchar. Me estaba volviendo invisible a plena vista. Un mueble al que ocasionalmente se dirigían cuando necesitaban algo. Mi salud continuó deteriorándose bajo el estrés y las demandas físicas. Mi artritis empeoró, haciendo doloroso agarrar productos de limpieza o cargar canastas de ropa. Desarrollé insomnio, acostándome despierta por las noches preguntándome cómo mi vida se había vuelto tan pequeña y sin gozo. Tenía dolores de cabeza frecuentes,
probablemente por tensión y el esfuerzo constante de contener las lágrimas. Pero la parte más dolorosa no era el sufrimiento físico, era el aislamiento emocional. Estaba rodeada de familia, pero completamente sola. Estaba viviendo con gente que compartía mi sangre, pero no parecía importarles si vivía o moría, mientras sus necesidades fueran satisfechas. Traté de contactar a viejas amigas, pero la mayoría de nuestro círculo social había girado alrededor de parejas, y después de que Roberto murió, esas relaciones naturalmente se desvanecieron. Las pocas amigas que sí contacté parecían ocupadas con sus propias vidas, sus propios nietos y actividades. No quería cargarlas con mis problemas de todos modos. Un día particularmente bajo, después de que Sara me había gritado por no doblar las toallas de la manera correcta, me encontré parada frente al espejo del baño, apenas reconociendo a la mujer que me miraba de vuelta. Mi cara se veía demacrada y cansada. Mi ropa me colgaba flojamente en mi cuerpo que se encogía. Mis ojos, una vez brillantes con vida y risa, se veían opacos y derrotados. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué le había pasado a la persona vibrante que solía ser? La mujer que había llevado un hogar con confianza, que había criado a un hijo con amor y sabiduría, que había sido compañera de un buen hombre por más de 4 décadas. Había desaparecido, reemplazada por esta sombra de persona que vivía en constante temor de la desaprobación, que medía su valor por qué tan limpia estaba la cocina, o qué tan rápido podía responder a las demandas de otras personas. Fue entonces cuando empecé a planear, no un escape dramático o una confrontación, sino pequeños pasos hacia reclamar algún pedazo de mí misma. Empecé a dar caminatas cortas en el barrio, solo para salir del departamento y recordar cómo se sentía el aire fresco. Empecé a ir a la biblioteca, ostensiblemente para sacar libros para niños para Tomás, pero realmente solo para estar en algún lugar silencioso y pacífico, donde nadie esperara nada de mí. Fue en la biblioteca que conocí a la señora Carmen Ramírez, una mujer que cambiaría el curso de mi vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Carmen era una viuda de 74 años de Veracruz que había estado viviendo en la Ciudad de México por 50 años. Tenía una calidez sobre ella que me atrajo inmediatamente, el tipo de sonrisa genuina que llega a tus ojos y te hace sentir vista. Empezamos a platicar mientras hojeábamos la sección de misterios de letra grande, y en minutos me sentí más cómoda con esta extraña de lo que me había sentido en mi propia casa por meses. «Te ves cansada, mija», dijo con preocupación genuina. «¿Te estás cuidando?» La pregunta simple, hecha con tanto cuidado genuino, casi me hizo llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había preguntado sobre mi bienestar sin querer algo a cambio? Empezamos a reunirnos regularmente en la biblioteca, luego en una cafetería pequeña en la Doctores. Carmen tenía su propia historia de dificultades familiares. Su hija vivía en Mérida y rara vez llamaba. Su hijo estaba demasiado ocupado con su propia vida para visitar más de una vez al mes. Pero a diferencia de mí, Carmen había encontrado maneras de construir una vida plena a pesar del descuido de su familia. «No puedes controlar cómo te tratan», me dijo sobre café una tarde, «pero puedes controlar cuánto permites que te afecte. Tienes más poder del que piensas». A través de nuestras conversaciones, empecé a ver mi situación desde una perspectiva diferente. Carmen me ayudó a entender que el comportamiento de mi hijo y nuera no era normal ni aceptable, que no estaba siendo demasiado sensible o desagradecida, que merecía algo mejor. Cuando mi esposo murió, Carmen compartió, mis hijos querían que vendiera todo y les diera el dinero. Tenían grandes planes para mi nidito de ahorros, pero dije que no. Me quedé con mi departamento. Mantuve mi independencia. Fue difícil, pero fue mejor que convertirme en su sirvienta. Sus palabras plantaron semillas de posibilidad en mi mente. Tal vez no tenía que aceptar este tratamiento. Tal vez había alternativas que no había considerado. Carmen también me introdujo a recursos que no sabía que existían. Servicios de asistencia legal para adultos mayores. Grupos de apoyo para adultos mayores lidiando con conflictos familiares. Programas gubernamentales que podrían ayudar con vivienda y atención médica. El conocimiento es poder, mija. Entre más sepas sobre tus opciones, menos atrapada te sentirás. Empecé a investigar calladamente, usando las computadoras de la biblioteca cuando mi familia pensaba que solo estaba leyendo.
Aprendí sobre derechos de inquilinos, sobre leyes de abuso de ancianos, sobre programas de asistencia financiera para adultos mayores. Descubrí que lo que mi hijo y nuera me estaban haciendo no solo estaba moralmente mal, algunas cosas eran en realidad ilegales. Pero aún mientras juntaba información y empezaba a sentirme ligeramente más empoderada, todavía luchaba con la realidad práctica de mi situación. No tenía ahorros, no tenía ingresos más allá de un pequeño cheque del Seguro Social, y no tenía a dónde ir. El pensamiento de estar sola y sin hogar a los 71 era aterrorizante. Ese miedo me mantuvo atrapada por varios meses más, continuando soportando las humillaciones y indignidades diarias, porque la alternativa parecía aún peor. Luego vino el incidente que finalmente me empujaría al límite. Fue un sábado por la mañana en abril. Había estado despierta temprano, como siempre, preparando el desayuno y alistando el departamento para otro día de servir las necesidades de mi familia. Miguel y Sara tenían planes de ir de compras y almorzar, dejando a Tomás conmigo por el día. Esperaba con ansias pasar tiempo con mi nieto, uno de los pocos puntos brillantes en mi mundo cada vez más oscuro. Tomás tenía 4 años ahora, suficientemente grande para tener conversaciones reales y jugar juegos imaginativos. Era dulce y cariñoso, una de las pocas personas en esa casa que todavía me trataba con afecto genuino. Pero mientras levantaba los platos del desayuno, escuché a Miguel y Sara tener una conversación en la sala que me heló la sangre. «Creo que ya es hora de que empecemos a buscar lugares para mamá», estaba diciendo Sara. «Se está volviendo más difícil de manejar, y honestamente, estoy cansada de tenerla aquí todo el tiempo». La respuesta de Miguel fue calculada, calculadora. «Hemos sacado buen provecho de su dinero, y el cuidado de niños gratis ha sido útil. Pero tienes razón, se está volviendo más problema de lo que vale». Estaban hablando de mí como si fuera una pieza de equipo que estaban considerando reemplazar, no su madre y abuela, sino una inconveniencia que habían tolerado suficientemente. «Encontré algunas casas para adultos mayores asequibles en línea», continuó Sara. «Nada elegante, pero limpias y seguras. Probablemente podríamos mudarla dentro de 1 o 2 meses». Mis manos temblaron mientras continué lavando platos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Estaban planeando deshacerse de mí como mueble no deseado, y lo estaban discutiendo casualmente sobre café matutino mientras trabajaba en la habitación de al lado. Pero la voz inocente de Tomás cortó su conversación y llegó directo a mi corazón. «¿A dónde se va la abuela, papi?» Hubo una pausa antes de que Miguel respondiera. «La abuela podría mudarse a un lugar donde pueda estar con otras personas de su edad, en algún lugar donde será más feliz. Pero quiero que la abuela se quede aquí conmigo», protestó Tomás, su vocecita llena de confusión y tristeza. La respuesta de Sara fue fría y despectiva. «Tomás, los adultos tomamos decisiones sobre estas cosas. Todavía verás a la abuela a veces. A veces. Pasaría de ser su cuidadora diaria a alguien que veía a veces, cuando a sus padres les conviniera arreglar visitas». Calladamente puse el plato que estaba lavando y caminé a mi recámara, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Me senté en la orilla de mi cama, todo mi cuerpo temblando con rabia y dolor, y algo más que apenas empezaba a reconocer: determinación. Pensaban que podían simplemente mandarme a alguna instalación institucional después de usar mi dinero y mi trabajo. Pensaban que podían tomar esta decisión sin mi aportación, como si fuera una niña o una persona incompetente que no podía manejar sus propios asuntos. Pero estaban equivocados. Todavía tenía pelea en mí, aunque había estado enterrada bajo meses de maltrato y abuso emocional. Todavía tenía derechos, aunque había olvidado cómo ejercerlos. Todavía tenía valor, aunque mi propia familia no podía verlo. Esa tarde, mientras estaban fuera, y Tomás dormía su siesta, hice algo que debería haber hecho meses antes. Llamé al número de asistencia legal que Carmen me había dado e hice una cita para hablar con un abogado que se especializaba en ley de adultos mayores. La conversación con el abogado de asistencia legal fue reveladora y empoderante. Expliqué mi situación, proporcioné detalles sobre el dinero que le había dado a mi hijo, describí las condiciones de vida y las amenazas sobre asilos. El abogado,
Una mujer amable llamada Jennifer Martínez escuchó cuidadosamente y tomó notas detalladas. Señora Contreras, lo que está describiendo suena como explotación financiera y posiblemente abuso de ancianos, dijo. El hecho de que les dio dinero y ahora está siendo amenazada con abandono si no continúa proporcionando trabajo no remunerado es muy preocupante. Me explicó mis derechos, incluyendo el derecho al tratamiento seguro y respetuoso de mi familia, el derecho a controlar mi propia situación de vida y posible recurso legal para la explotación financiera. El dinero que les dio podría ser considerado un regalo, lo que haría difícil recuperarlo, explicó. Pero si hubo cualquier tergiversación sobre su situación de vida o cualquier coerción involucrada, podríamos tener opciones. Más importante, me ayudó a entender que no estaba atrapada. Había recursos disponibles para ayudarme a establecer una vida independiente, incluyendo programas de vivienda para adultos mayores con renta en escala móvil basada en ingresos. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. No era tan impotente como había creído. Jennifer también me conectó con una trabajadora social que se especializaba en ayudar a adultos mayores en la transición a vida independiente. Dentro de una semana, tenía aplicaciones en proceso para varias comunidades de vivienda para adultos mayores y un entendimiento más claro de mis opciones financieras. Pero sabía que tomar acción requeriría más valor del que había mostrado en meses recientes. Necesitaría enfrentar a mi hijo y nuera, arriesgar su enojo y rechazo, y enfrentar la posibilidad de estar verdaderamente sola. El valor vino de una fuente inesperada. Tomás, mi dulce nieto, proporcionó el empujón final que necesitaba para reclamar mi vida. Una noche, mientras lo ayudaba con un rompecabezas, me miró con sus grandes ojos café y dijo, «Abuela, ¿estás triste?» De la boca de los niños. Este niño de 4 años había notado lo que sus padres parecían ajenos a, que estaba profundamente infeliz. «¿Por qué preguntas, mi amor?», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Ya no sonríes como antes, y a veces te escucho llorar en tu cuarto por las noches». Mi corazón se rompió porque este niño inocente estuviera cargando preocupación por mi bienestar emocional, mientras los adultos en su vida permanecían indiferentes a mi sufrimiento. A veces los adultos se ponen tristes, Tomás, pero eso no significa que sea tu preocupación, ¿está bien? Consideró esto seriamente. Luego dijo algo que lo cambió todo. «Creo que deberías hacer cosas que te hagan feliz, abuela. Como cuando mami dice que yo debo hacer cosas que me hagan feliz». Sabiduría simple de un niño de 4 años. Debería hacer cosas que me hicieran feliz. ¿Qué concepto tan revolucionario después de meses de hacer solo lo que hacía feliz a otras personas? Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, me senté e hice una lista. ¿Qué me haría feliz? ¿Qué quería para el resto de mi vida? Quería despertar por la mañana sin inmediatamente pensar en las necesidades y demandas de otras personas. Quería tomar mi café en paz. Tal vez leer el periódico sin ser interrumpida por peticiones de desayuno o lavandería o cuidado de niños. Quería tener conversaciones sobre cosas que me interesaran. No solo escuchar a otras personas hablar sobre sus vidas mientras mis propios pensamientos y opiniones eran descartados o ignorados. Quería usar ropa que me gustara, comer comidas que disfrutara, ver programas de televisión de mi elección. Quería ir a lugares porque quería ir ahí. No porque alguien necesitara que hiciera un mandado o recogiera su lavandería. Quería sentirme valorada y respetada. Quería que la gente se alegrara de verme, no solo se alegrara de usarme. Más que nada, quería dejar de sentir que tenía que ganarme el amor a través del servicio y sacrificio. Quería ser amada por quien era, no por lo que podía hacer por otras personas. Mirando esa lista, me di cuenta de que ninguna de estas cosas eran deseos irracionales. Eran necesidades humanas básicas que me había estado negando en un intento mal guiado de mantener relaciones familiares que realmente no eran relaciones del todo. A la mañana siguiente, hice una llamada que cambiaría todo. Llamé a Jennifer Martínez y le dije que estaba lista para avanzar con establecer mi independencia. «Quiero aplicar para vivienda para adultos mayores», dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses.
Y quiero entender todas mis opciones legales respecto al dinero que le di a mi hijo. Estoy orgullosa de ti por tomar este paso, dijo Jennifer. Se necesita valor para cambiar tu situación, especialmente cuando involucra a la familia. Dentro de 2 semanas, había enviado aplicaciones a 3 comunidades de vivienda para adultos mayores diferentes. Una de ellas, Residencial Esperanza en La Doctores, tenía una disponibilidad inmediata en un pequeño departamento de una recámara. La renta sería manejable con mis ingresos del Seguro Social, y la comunidad ofrecía servicios de apoyo para residentes que los necesitaran. Programé una visita para la siguiente semana, sin decirle a Miguel y Sara sobre mis planes. Necesitaba ver mis opciones, entender cómo se vería la vida independiente, antes de tener la conversación difícil que sabía que venía. Residencial Esperanza excedió mis expectativas. El departamento era pequeño pero brillante y limpio, con una cocineta, un área de sala y una recámara con espacio para mis propios muebles. El edificio tenía áreas comunes donde los residentes podían socializar, una biblioteca y actividades organizadas. Había un pequeño jardín donde los residentes podían cultivar flores o verduras. Más importante, había una sensación de paz y dignidad sobre el lugar. Los residentes que conocí eran tratados con respeto por el personal. Tenían autonomía sobre sus horarios diarios, sus comidas, sus actividades sociales. Estaban viviendo sus propias vidas, no existiendo para servir las necesidades de otras personas. Tenemos lista de espera, explicó la coordinadora de vivienda, pero podríamos tenerla instalada dentro de 30 días si está lista para proceder. 30 días. En 30 días, podría estar viviendo independientemente, con mi propio espacio y mis propias reglas. El pensamiento era tanto emocionante como aterrorizante, pero sabía que no podía tomar esta decisión en secreto. Por mucho que temía la conversación, le debía a Miguel y Sara explicar mis planes. Más que eso, me lo debía a mí misma para finalmente levantarme y abogar por mis propias necesidades y deseos. Escogí un domingo por la tarde cuando Miguel estaba relajado, viendo fútbol en la televisión. Sara estaba en su recámara, viendo las redes sociales en su teléfono. Tomás estaba en casa de un amigo jugando. El momento se sentía correcto para una conversación seria. Miguel, necesito hablarte de algo importante, dije, apagando la televisión para tener su completa atención. Se veía molesto por la interrupción, pero no protestó. ¿Qué pasa, amá? Tomé una respiración profunda y lancé el discurso que había estado ensayando por días. He estado pensando mucho sobre nuestra situación de vida y he decidido que es hora de que me mude y establezca mi propio lugar. Su reacción inmediata fue escepticismo mezclado con irritación. Amá, eso es una locura. No puedes costear tu propio lugar. ¿Y qué harías toda sola? He estado viendo opciones de vivienda para adultos mayores y encontré un lugar que puedo costear. Creo que sería mejor para todos si tuviera mi propio espacio. Sara apareció en la entrada, aparentemente habiendo escuchado parte de nuestra conversación. Mamá, esto es ridículo. Estás muy grande para estar viviendo sola. ¿Qué pasa si te pasa algo? La preocupación en su voz podría haber sido conmovedora si no hubiera escuchado su discusión sobre planes para mandarme a cuidado institucional, just semanas antes. Tengo 71, no 91, respondí calmadamente. Muchísima gente de mi edad vive independientemente. Y la comunidad de vivienda tiene servicios de apoyo si los necesito. Miguel se inclinó hacia adelante en su silla, su tono volviéndose más autoritario. Amá, creo que estás teniendo algún tipo de crisis o algo. Esto no es típico de ti. Te encanta estar aquí con la familia. Ese fue el momento en que decidí dejar de pretender, dejar de proteger sus sentimientos mientras ignoraba los míos, dejar de ser diplomática sobre tratamiento que no era ni diplomático ni amable. En realidad, Miguel, no me encanta estar aquí. No he sido feliz aquí por mucho tiempo. El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Sara cruzó sus brazos defensivamente mientras Miguel me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sara. Te hemos dado todo. Un lugar para vivir, comida, familia. Me han dado un trabajo, corregí. Un trabajo no remunerado como su mucama, cocinera y niñera. Eso no es lo mismo que familia.
La cara de Miguel empezaba a enrojecer con enojo. «Amá, eso es injusto. Te incluimos en todo». «Me incluyen en su trabajo», le respondí. «Su cocina, su limpieza, su cuidado de niños». ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una conversación que no fuera sobre qué necesitaban que hiciera? La discusión que se desató fue todo lo que había temido y más. Me acusaron de ser desagradecida, irrazonable, senil. Me recordaron repetidamente que me estaban proporcionando vivienda y comida, como si las necesidades básicas de supervivencia fueran regalos generosos en lugar del tratamiento decente mínimo para un miembro de familia que les había dado los ahorros de su vida. «Tal vez se te ha olvidado», dijo Miguel, su voz subiendo. «Pero escogiste venir aquí. No te forzamos a mudarte con nosotros». «Tienes razón», respondí, mi propia voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Escogí venir aquí porque pensé que me estaba uniendo a una familia. Pensé que iba a ser tu madre y la abuela de Tomás, no su personal doméstico no remunerado». Sara saltó a la pelea con sus propias acusaciones. «Estás siendo dramática y manipuladora. Trabajamos jornadas completas para mantener este hogar. ¿Es mucho pedir un poco de ayuda con los quehaceres y el cuidado de niños? Un poco de ayuda, no. ¿Ser su mucama de tiempo completo mientras siendo tratada con desprecio y falta de respeto? Sí». La conversación dio vueltas por más de una hora, con ellos intentando cada táctica de manipulación que se les ocurrió, y yo manteniéndome firme por primera vez en meses. Trataron culpa, diciéndome cuánto extrañaría a Tomás y qué tan egoísta estaba siendo. Trataron miedo, recordándome que era vieja y sola y vulnerable. Incluso trataron promesas falsas, súbitamente ofreciendo tratarme mejor si tan solo olvidara esta idea loca sobre mudarme. Pero había escuchado demasiado, visto demasiado, soportado demasiado para ser influenciada por sus intentos desesperados de mantener su arreglo de trabajo gratuito. Finalmente, Miguel jugó lo que pensó que era su carta de triunfo. «Está bien, amá. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero no vengas arrastrándote de regreso a nosotros cuando te des cuenta de que no puedes hacerlo sola. Y no esperes que te rescatemos financieramente cuando tu pequeña aventura fracase». Sus palabras dolieron, pero no de la manera que él pretendía. En lugar de hacerme dudar de mi decisión, confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Así era como le hablaba a la mujer que lo había criado, sacrificado por él. Lo había amado incondicionalmente por más de 40 años. «No voy a volver», dije calladamente, «y no necesitaré que me rescaten de nada». Esa noche llamé a Residencial Esperanza y acepté su oferta del departamento. Me mudaría en 3 semanas. Las siguientes 3 semanas fueron tensas e incómodas. Miguel y Sara me hablaban solo cuando era necesario, sus voces frías y cortantes. No hicieron esfuerzo para ayudar con mis preparativos de mudanza o para discutir asuntos prácticos como reenviar mi correo o transferir mis récords médicos. Pero Tomás, bendiga su corazón inocente, estaba confundido y triste sobre mi partida. Pasó tanto tiempo como fue posible conmigo durante mis últimas semanas en su casa, sintiendo que algo importante estaba cambiando. «¿Todavía te voy a ver, abuela?», preguntó una noche mientras empacaba mis pertenencias. «Por supuesto, mi amor. No me voy a mudar muy lejos. Todavía vamos a pasar tiempo juntos». Aún mientras decía las palabras, me preguntaba si eran verdad. ¿Permitirían Miguel y Sara que Tomás me visitara una vez que ya no estuviera proporcionando servicios gratuitos? ¿O usarían el acceso a mi nieto como otra herramienta de manipulación y control? Carmen me ayudó con los aspectos prácticos de mudarme. Organizó un pequeño camión de mudanza, me ayudó a empacar mis pertenencias, e incluso reclutó a 2 de sus sobrinos para ayudar con las cosas pesadas. Tener su apoyo hizo toda la diferencia en mantener mi resolución durante esas semanas finales difíciles. El día de la mudanza llegó en una mañana fresca de octubre. Había esperado alguna despedida emocional, tal vez incluso un intento de último minuto de Miguel y Sara para convencerme de quedarme. Pero estuvieron convenientemente ausentes cuando llegaron los cargadores, diciendo que tenían mandados importantes que hacer. Solo Tomás estaba ahí para verme ir, parado en la ventana con lágrimas en sus ojos, mientras cargaba mis pocas posesiones en el camión.
Le mandé un beso y me prometí que encontraría maneras de mantener nuestra relación sin importar la actitud de sus padres. El viaje a Residencial Esperanza fue corto geográficamente, pero se sintió como un viaje a otro mundo. Mientras llegamos al edificio, sentí una mezcla de emoción y terror. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Realmente podía hacerlo sola? Mi departamento estaba en el tercer piso, con ventanas mirando hacia el este hacia un pequeño jardín. La luz matutina entrando por esas ventanas fue lo primero que hizo que el espacio se sintiera como hogar. Mi propia luz, en mi propio espacio, por primera vez en casi 3 años. Carmen se quedó para ayudarme a desempacar y arreglar mis muebles. Pusimos mi pequeña mesa de cocina junto a la ventana. Posicionamos mi sillón de lectura favorito, donde podía ver tanto el jardín como la televisión, y arreglamos mis fotografías en la cómoda en la recámara. ¿Cómo se siente, mija?, preguntó Carmen mientras estábamos en mi sala viendo nuestro trabajo. Asustada, admití, pero también libre. Era la palabra perfecta para lo que estaba sintiendo. Libre de la presión constante de anticipar las necesidades de otras personas. Libre de la humillación diaria de ser tratada como ayuda contratada. Libre de caminar sobre cáscaras de huevo, con miedo de que cualquier petición de respeto básico resultara en amenazas sobre asilos o abandono. Esa primera noche sola en mi propio departamento, me hice una cena simple de sopa y quesadillas. Comida de confort que no había comido en meses porque Sara la consideraba muy pesada o no suficientemente nutritiva. First, comí en mi propia mesa, a mi propio ritmo, sin que nadie comentara sobre mis decisiones de comida o me apresurara a limpiar los platos para que pudieran usar el espacio. Después de la cena, tomé un baño largo y caliente, sin preocuparme por usar demasiada agua caliente o monopolizar el baño. Me puse mi camisón más cómodo y me acomodé en mi sillón de lectura con una novela de misterio que había querido leer por meses. Por primera vez en años, sentí paz. No exactamente felicidad. Todavía había demasiado dolor e incertidumbre para eso, pero una paz profunda que venía de estar en mi propio espacio y no responder a nadie más que a mí misma. La transición no fue sin desafíos. Tuve que aprender nuevas rutinas, descifrar servicios locales y navegar las emociones complejas del distanciamiento de mi hijo y nuera. Algunos días fueron más difíciles que otros, particularmente cuando pensaba en Tomás y me preguntaba si me extrañaba o si sus padres lo estaban poniendo en mi contra. Pero gradualmente, empecé a reconstruir mi vida de maneras que reflejaran mis propios intereses y valores en lugar de las demandas y expectativas de otras personas. Me uní al club de lectura en Residencial Esperanza, redescubriendo mi amor por la lectura y discusión literaria. Me inscribí en una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario, algo que siempre había querido intentar, pero nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada sirviendo las necesidades de otras personas. Más importante, empecé a desarrollar amistades genuinas con otros residentes y miembros de la comunidad. Estas eran personas que valoraban mis pensamientos y opiniones, que disfrutaban mi compañía por sí misma en lugar de por lo que podía hacer por ellos. Carmen me introdujo a su círculo de amigas, un grupo diverso de mujeres que habían enfrentado varios desafíos en sus vidas y habían salido más fuertes. Nos reuníamos regularmente para café, asistíamos a eventos culturales juntas y nos apoyábamos mutuamente tanto en buenos tiempos como en tiempos difíciles. Por primera vez en años, tenía una vida social que no giraba alrededor de las necesidades y horario de mi familia. Podía hacer planes sin consultar con nadie más. Podía quedarme hasta tan tarde como quisiera o pasar un día entero en pijama leyendo si eso era lo que me apetecía. El aspecto financiero de la vida independiente requirió algunos ajustes, pero era manejable. Mis ingresos del Seguro Social cubrían mi renta y gastos básicos, aunque no dejaba mucho espacio para lujos. Aprendí a comprar cuidadosamente, tomar ventaja de descuentos para adultos mayores y encontrar opciones de entretenimiento gratuitas o baratas. Más importante, aprendí a distinguir entre deseos y necesidades. Necesitaba vivienda segura, comida adecuada y atención médica básica. No necesitaba ropa cara, comidas frecuentes en restaurantes
o entretenimiento elaborado. La simplicidad era en realidad liberadora después de años de ver a mi hijo y nuera gastar dinero en lujos mientras se quejaban de estar quebrados. Alrededor de 2 meses después de que me mudé, recibí una llamada telefónica de Miguel. Mi corazón saltó con esperanza de que tal vez estuviera llamando para reconciliarse, para disculparse por su tratamiento de mí, o al menos para arreglar que viera a Tomás. En lugar, la llamada era sobre aspectos prácticos. Necesitaban mi nueva dirección para propósitos fiscales, y querían saber si tenía algunas cosas suyas que había tomado accidentalmente cuando me mudé. La conversación fue educada pero fría, como hablar con un conocido distante en lugar de mi propio hijo. No hubo preguntas sobre cómo me estaba ajustando a la vida independiente. No hubo expresión de preocupación por mi bienestar. No hubo mención de cuándo podría ver a mi nieto. ¿Cómo está Tomás?, pregunté, sin poder evitarlo. Está bien, ocupado con preescolar y actividades. Lo extraño. Me encantaría verlo pronto. Hubo una larga pausa antes de que Miguel respondiera. Amá, creo que es mejor si mantenemos las cosas simples ahora. Tomás se está ajustando a que no estés aquí, y no queremos confundirlo con demasiadas visitas. El mensaje era claro. Me estaban cortando de mi nieto como castigo por afirmar mi independencia. La manipulación era tanto predecible como descorazonadora. Pero había aprendido algo importante durante mis meses de reconstruir mi vida. No podía controlar las decisiones o actitudes de otras personas. Solo podía controlar mis propias respuestas y decisiones. Entiendo que te sientes así ahora, le dije a Miguel calmadamente. Pero Tomás es mi nieto, y lo amo. Cuando estés listo para arreglar visitas, sabes cómo contactarme. Colgué el teléfono sintiéndome triste, pero no derrotada. Su rechazo todavía dolía, pero no me destruyó de la manera que podría haberlo hecho just meses antes. Tenía demasiado más en mi vida ahora. Amigas, actividades, intereses, un sentido de propósito que no dependía de servir las necesidades de otras personas. Los días festivos ese primer año fueron una prueba de mi resistencia recién encontrada. El Día de Muertos y la Navidad siempre habían sido importantes para mí, tiempos cuando la familia se reunía para celebrar y expresar gratitud por nuestras bendiciones. Medio esperaba que Miguel y Sara me invitaran para cenas de días festivos. Después de todo, ¿cómo podrían celebrar días festivos familiares mientras excluían a la matriarca familiar que tanto había dado para hacer posible sus vidas? Pero no llegó invitación. Mientras se acercaban los días festivos, me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía pasarlo sola sintiéndome mal por mí misma, o podía crear nuevas tradiciones que reflejaran mi vida actual y relaciones. Carmen me invitó a la cena del Día de Muertos con su familia extendida, un grupo bullicioso de hijos, nietos, primos y amigos que me recibieron como si siempre hubiera sido parte de su círculo. La comida era diferente de lo que estaba acostumbrada. Platos tradicionales veracruzanos junto a mole y tamales, pero la calidez y afecto genuino en esa mesa nutría mi alma de maneras que las cenas familiares de mi hijo nunca habían hecho. Para Navidad, varios residentes en Residencial Esperanza organizaron una cena de platillo para compartir e intercambio de regalos. Decoramos la sala comunitaria, compartimos nuestros recuerdos navideños favoritos y creamos unos nuevos juntos. Di regalos pequeños y considerados a mis nuevas amigas y recibí tokens de amistad a cambio. Estas celebraciones no eran los días festivos familiares tradicionales que había imaginado para mis años dorados, pero estaban llenos de gozo genuino y conexión. Estaba con gente que se alegraba de verme, que valoraba mi presencia y contribuciones, que me trataba con bondad y respeto. Mientras el invierno se convertía en primavera, me encontré pensando menos y menos sobre el rechazo de mi hijo y nuera. El dolor todavía estaba ahí. No creo que una madre nunca deje de amar a su hijo o esperando por reconciliación, pero ya no dominaba mi paisaje emocional diario. Estaba construyendo una vida que era plena y significativa por derecho propio, no solo como un apéndice al drama familiar de alguien más. El punto de inflexión vino casi exactamente 1 año después de que me había mudado. Estaba cuidando la pequeña parcela en el jardín comunitario que había reclamado.
plantando jitomates y hierbas para la temporada de crecimiento de verano. El trabajo era pacífico y satisfactorio, mis manos en la tierra conectándome a algo eterno y esperanzador. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón saltó, preguntándose si podría ser de Miguel o incluso una foto de Tomás que Sara ocasionalmente enviaba. Cuando quería algo, había aprendido a reconocer. En lugar, era de Carmen, avisándome sobre un concierto de último minuto por un coro comunitario local que pensó que podría disfrutar. El acto simple de alguien pensando en mí, considerando mis intereses y queriendo compartir una experiencia conmigo, me llenó con una calidez que no tenía nada que ver con obligación o manipulación. Esa noche, sentada en el pequeño auditorio escuchando música hermosa interpretada por gente que cantaba simplemente por el gozo de hacerlo, tuve una epifanía. Era feliz. No el tipo de felicidad desesperada y necesitada que depende de la aprobación o afecto de otras personas, sino un contento profundo y sostenible que venía de vivir según mis propios valores y rodearme de gente que me apreciaba por quien era. La mujer que había sollozado sobre una taza de té rota en ese pequeño departamento de la Doctores parecía una persona diferente ahora. Esa mujer había sido quebrada por negligencia y maltrato, aplastada por el peso del amor no recíproco y sacrificio no reconocido. Esta mujer, la mujer en que me había convertido, era más fuerte, más sabia, más selectiva sobre dónde invertía su energía emocional. Todavía tenía amor que dar, pero ya no estaba dispuesta a dárselo a gente que no podía o no quería valorarlo apropiadamente. Pensaba en mi hijo y nuera a veces. Me preguntaba cómo se las estaban arreglando sin mi trabajo no remunerado, si habían encontrado a alguien más para explotar, o si realmente estaban tomando responsabilidad por su propio mantenimiento del hogar y cuidado de niños. Principalmente, esperaba que estuvieran aprendiendo lecciones valiosas sobre relaciones, sobre tratar a la gente con dignidad y respeto, sobre la diferencia entre amor y explotación. Pero ya no me sentía responsable de enseñarles esas lecciones a costa de mi propio bienestar. También pensaba en Tomás, ahora de 5 años, y probablemente cambiando y creciendo de maneras que me estaba perdiendo. Esa pérdida todavía causaba dolor real. La relación con mi nieto había sido daño colateral en mi lucha por dignidad e independencia, pero había llegado a entender que mantener acceso a Tomás al costo de aceptar abuso y explotación no habría sido bueno para ninguno de nosotros. ¿Qué tipo de ejemplo le habría estado dando sobre respeto propio y relaciones sanas? ¿Cómo podría haberle enseñado a valorarse a sí mismo si no podía demostrar autovaloración en mi propia vida? Mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que primero dejé el departamento de Miguel, con nada más que un corazón roto y una determinación de reclamar mi dignidad. Tomás tiene ahora 12 años, y tenemos una relación maravillosa construida sobre amor en lugar de proximidad vivida. Pasa cada otro fin de semana en Residencial Esperanza conmigo y Harold, aprendiendo a pintar acuarelas y ayudando en el jardín comunitario. Me llama regularmente para platicar sobre escuela, amigos y los varios dramas de la vida preadolescente. Más importante, me ve como una persona completa con mis propios intereses, relaciones y logros, no solo como alguien que existe para servir las necesidades de su familia. Miguel y Sara han continuado trabajando en su matrimonio y su enfoque hacia las relaciones familiares. No son perfectos, pero hacen esfuerzos genuinos de tratar a todos en la familia con consideración y respeto. Harold y yo celebramos nuestro 4º aniversario de bodas el mes pasado, rodeados de amigos que se han convertido en nuestra familia escogida. Nuestro matrimonio continúa siendo una fuente de gozo y compañía, construido sobre la fundación de 2 personas que aprendieron a valorarse lo suficiente para exigir buen tratamiento de otros. Todavía vivo en Residencial Esperanza, en el mismo departamento donde primero aprendí a valorar la soledad e independencia. Mis días están llenos de clases de pintura, trabajo voluntario, tiempo con amigas y visitas regulares con Tomás. Tengo una vida rica y plena que me trae satisfacción y significado. Más importante, he aprendido que merezco respeto, consideración y afecto genuino de la gente en mi vida.
La mujer quebrada que una vez lloró sobre una taza de té rajada mientras era tratada como ayuda doméstica no remunerada, no era débil o tonta. Era alguien que temporalmente había olvidado su propio valor ante circunstancias difíciles y manipulación emocional, pero era más fuerte de lo que sabía, más valiente de lo que imaginaba, y merecía mucho más de lo que estaba aceptando. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo familiar en tu propia vida, quiero que sepas que tienes más opciones de las que te das cuenta. Mereces ser tratado con respeto y bondad por la gente que dice amarte. Mereces tener tus contribuciones reconocidas y tus necesidades consideradas. No tienes que aceptar negligencia emocional o explotación a cambio de vivienda, apoyo financiero o acceso a relaciones familiares. No tienes que ganar amor a través del servicio o sacrificar tu dignidad para mantener conexiones con gente que te importa. Nunca es demasiado tarde para defenderte, para establecer límites, para exigir mejor tratamiento. Nunca es demasiado tarde para descubrir tu propia fuerza y construir una vida que refleje tus valores y te traiga gozo. El camino no siempre es fácil, y los cambios no pasarán de la noche a la mañana. Pero eres digno de una vida llena de respeto, afecto genuino, y gente que te valora por quien eres, no solo por lo que puedes hacer por ellos. ¿Alguna vez te has encontrado sintiéndote invisible o dado por sentado en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado si estás pidiendo demasiado cuando simplemente quieres ser tratado con consideración básica y respeto? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios. A veces, solo saber que otros entienden nuestras luchas puede ser el primer paso hacia encontrar la fuerza para cambiar nuestras circunstancias. Y si esta historia tocó tu corazón o te recordó de alguien que podría necesitar escucharla, por favor dale like a este video y suscríbete para ayudarme a alcanzar a otros que podrían estar luchando con situaciones similares. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que somos dignos de amor, respeto y dignidad en cada etapa de nuestras vidas. Gracias por escuchar y recuerda, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo.